El camino del Bodhisattva. Parte 1. Lección 20. Con la motivación correcta y con la percepción y actitud adecuadas, estamos estudiando el precioso texto llamado Bodhisattvacharya Avatara, del gran Acharya Shantideva. Esta tarde, estamos estudiando la parte restante del capítulo 7, conocido como el capítulo del entusiasmo. Este capítulo tiene dos temas principales. El primero es instrucción, mediante una estrofa de transición, acerca de generar entusiasmo. Y el segundo, explicación del entusiasmo, lo que se debe generar. Ahora estamos en el segundo. Este también tiene tres apartados: identificar el entusiasmo, abandonar sus factores opuestos e incrementar los antídotos. 2.2.3.3.2.3 Incrementar los antídotos. En esta sesión comenzamos con el tercero, incrementar los antídotos. Este también tiene dos subapartados, enseñanza breve y explicación extensa. 2.2.3.3.2.3.1 Enseñanza breve, 7.31 y 7.32. Primero, la enseñanza breve, tal como está en el texto. La estrofa 7.31 dice: para lograr el beneficio de los seres, las fuerzas son aspiración, firmeza, alegría y desistir. La aspiración se desarrolla con el miedo al sufrimiento y reflexionando sobre los beneficios que se obtendrán. Así pues, para cumplir el propósito de beneficiar a los seres sensibles, uno necesita destruir o aniquilar al enemigo. Aquí, enemigo significa aflicciones mentales o pensamientos negativos, etc. Y para aniquilar esto o destruirlo, necesitamos la fuerza. Igual que en tiempos antiguos, el rey necesitaba 4 fuerzas, como elefantes, carros, caballos, etc., las 4 fuerzas para derrotar a los oponentes o enemigos. De igual modo, aquí también necesitamos 4 fuerzas. Aquí, 4 fuerzas significa la segunda línea de la estrofa 7.31, que dice: primero, aspiración; segundo, firmeza; tercero, desistir; y cuarto, alegría. Necesitamos estas 4 fuerzas para destruir o pacificar al enemigo, es decir, las aflicciones mentales. La primera es la aspiración para comprometerse en actos virtuosos. La segunda es la firmeza. Aquí, firmeza significa que una vez que estamos comprometidos, una vez que empezamos a comprometernos en actos virtuosos, nunca cambiamos de idea, nunca nos retractamos. Simplemente continuamos el acto de compromiso en los actos virtuosos hasta que se completen. Luego, la tercera es la alegría. Esto quiere decir que deberíamos sentir una gran alegría, una alegría extraordinaria. Y en cuarto lugar, se halla el desistir. Cuando estamos desarrollando un acto virtuoso, si de repente nos damos cuenta de que tenemos que atender algo más importante que ese acto virtuoso, entonces tenemos que desistir, dejar de lado lo que estemos haciendo en ese momento. Esto se parece a lo que hablamos anteriormente cuando se dijo que, para poder practicar la generosidad con el regalo de liberar del miedo, podemos relajar un poco la conducta moral. Esto es parecido. En cualquier caso, si uno ve algo que es más importante que esto, se puede abandonar el acto virtuoso que se esté desarrollando. Estas 4 son las 4 fuerzas que pueden derrotar o destruir las aflicciones mentales. Uno puede tener esta aspiración debido al miedo al sufrimiento, que es el resultado de las acciones negativas. Y también, a través de esto, al reflexionar sobre los beneficios, uno puede generar tal aspiración o tal deseo. Por tanto, debemos abandonar las condiciones desfavorables o la pereza y aumentar nuestro entusiasmo. Deberíamos esforzarnos por aumentar nuestro entusiasmo. ¿Y mediante qué método? La respuesta es mediante estas 4 fuerzas: la aspiración o el deseo, la firmeza, la alegría y el desistir. A través de estas 4, si hacemos una práctica adecuada de estas 4, mediante estas 4 fuerzas podemos obtener el poder de controlar el propio cuerpo y mente. Y cuando nuestro cuerpo y mente están controlados por estas fuerzas positivas, aspiración, firmeza,
alegría y desistir, se convierten en un antídoto muy poderoso. Este tipo de antídoto poderoso puede realmente abandonar las aflicciones mentales. 2.2.3.3.2.3.2 Explicación extensa. Ahora, la explicación extensa, que también tiene 3 apartados. El primero es generar las fuerzas. El segundo, asumir las fuerzas con determinación. Y el tercero, dominarse a sí mismo. 2.2.3.3.2.3.2 Explicación extensa. Ahora, la explicación extensa, que también tiene 3 apartados. El primero es generar las fuerzas. El segundo, asumir las fuerzas con determinación. Y el tercero, dominarse a sí mismo. 2.2.3.3.2.3.1 Generar las fuerzas. Primero, generar las fuerzas. Este también tiene 4 subapartados. El primero, aspiración. El segundo, orgullo. Aquí orgullo se refiere a la firmeza. El tercero, alegría. Y el cuarto, abandono. 2.2.3.3.2.3.1.1.1.a Faltas de carecer de aspiración. La primera también tiene 3. No llevar a cabo las actividades de la aspiración. Segundo, la razón necesaria de no llevar a cabo las actividades de la aspiración. Y tercero, contemplar las faltas de carecer de la aspiración por el Dharma y mostrar que es inapropiado abandonarla. 2.2.3.3.2.1.1.a. No llevar a cabo las actividades de la aspiración. 7.33 al 7.36. Primero, no llevar a cabo las actividades de la aspiración. Aquí se explica que hemos generado la bodhicitta y tenemos que derrotar o apaciguar y disipar todas nuestras faltas infinitas y las de los demás. Y hacerlo por uno mismo. Y para apaciguar cada una de ellas, puede hacer falta un esfuerzo que lleve océanos de eones. Pero ahora mismo no tenemos el suficiente entusiasmo como para purificar esas faltas. Y no solo carecemos de semejante grado de entusiasmo, sino que también estamos corriendo el riesgo de padecer un gran sufrimiento. Y por ello, estamos muy decepcionados. ¿Cómo no se nos iba a romper el corazón? Nuestro corazón se romperá. Y de igual forma, al generar la bodhicitta, uno necesita desarrollar todo tipo de cualidades en él mismo y ayudar a que los demás las desarrollen también. Y para alcanzar cada una de estas cualidades, puede necesitar practicar durante océanos de eones. Y sin embargo, en este instante, ni siquiera nos hemos familiarizado con una pequeña parte de todas las cualidades que hemos prometido desarrollar. Por tanto, aunque es muy raro obtener esta preciosa vida humana, ahora mismo estamos desperdiciando esta preciosa vida humana que es tan difícil de obtener desde muchos puntos de vista. O simplemente no estamos extrayendo la esencia de esta vida con sentido o no la estamos utilizando de manera significativa. Únicamente la estamos desperdiciando, lo cual no está bien. Esto es, no llevar a cabo las actividades de la aspiración. Y se dice en el texto raíz, estrofa 7.36. Qué increíble es que desperdicie esta vida que sorprendentemente he obtenido. Es realmente asombroso que uno no esté utilizando esta vida de forma adecuada, o que no esté tomando la esencia de esta vida preciosa. 2.2.3.3.2.3.2.1.1.a.b. La razón necesaria de no llevar a cabo las actividades de la aspiración. 7.37 y 7.38. Ahora el siguiente, la razón necesaria para ello, que son las estrofas 7.37 y 7.38. La estrofa 7.37 dice: No he hecho ofrendas a los Budas, ni donaciones para la celebración de grandes fiestas, ni trabajado para las enseñanzas, ni he colmado los deseos de los pobres. Uno no ha hecho ofrendas a los Budas, no ha organizado ni ha ofrecido un gran festín a los seres sensibles, y no ha realizado actividades adecuadas para el Buda Dharma, ni ha satisfecho a las
personas pobres, y no ha dado el don de la intrepidez a quienes tienen miedo. Esta es la primera línea de la estrofa 7.38, que dice: no he protegido del miedo a los que lo tienen. Estas líneas, en realidad, están explicando que uno no ha practicado los tres tipos de generosidad: la generosidad de dar dharma, dar dones materiales y dar intrepidez. No hacer ofrendas a los budas o no actuar para el Buda Dharma es como no dar el don del Dharma. En segundo lugar, no dar cosas a las personas pobres o no satisfacer el deseo de los pobres significa no dar los dones materiales. Y el último, no dar intrepidez. En resumen, significa que uno no ha practicado estos tres tipos de generosidad, y aquellos que son indigentes o que realmente están experimentando sufrimiento, que de verdad tienen una vida o una situación muy difícil, si uno no les aporta felicidad, entonces lo único que ha hecho es causar dolor y sufrimiento a la madre en el nacimiento, durante el embarazo y también a la hora del parto. Lo único que hemos hecho ha sido causar dolor a nuestra madre, y no hemos aprovechado esta preciosa oportunidad al obtener esta preciosa vida humana, que es difícil de obtener desde muchos puntos de vista. No hemos practicado las tres clases de generosidad, y solo hemos causado dolor a nuestra madre, y no hemos aprovechado la oportunidad que nos da esta preciosa vida humana. Esta es una razón necesaria para no realizar las actividades de la aspiración. 2.2.3.3.2.3.2.1.1.a.c. Contemplar las faltas de carecer de la aspiración por el Dharma y mostrar que es inapropiado abandonarla. 7.39. Ahora el tercero. Contemplar las faltas de carecer de la aspiración por el Dharma y mostrar que es inapropiado abandonarla. Es la estrofa 7.39. Dice: por carecer de aspiración por el Dharma en esta vida y en las pasadas, me encuentro en este estado de infortunio. ¿Quién desistiría, pues, de esa aspiración? Significa que uno en el pasado y en el presente no tiene ni ha tenido una genuina aspiración por el Dharma, y debido a esto tiene pobreza de felicidad o no tiene felicidad. Y si esto sucede, ¿qué persona sabia haría tales cosas? ¿Qué persona sabia haría tales cosas negativas? ¿O qué persona sabia abandonaría o abandonará la aspiración por el Dharma? Ni una sola persona sabia abandonará la genuina aspiración por el Dharma. 2.2.3.3.2.3.2.1.1.b. Los beneficios de la aspiración. 7.40. Ahora los beneficios de la aspiración. Es la estrofa 7.40, y dice: el sabio dijo que la aspiración, sabio aquí significa Buda, es la raíz de todas las virtudes, y la raíz de la aspiración es meditar constantemente en el fruto de las acciones. Así pues, la raíz de todos los actos virtuosos es la aspiración o el deseo, tal como se dice en un sutra por el propio Buda. El Buda habló de la importancia de la aspiración o el deseo no solo en un sutra, sino en diversos sutras. Y hablando en términos generales de la vida mundana, si deseas hacer algo, puedes tolerar toda clase de desafíos y de retos, hasta puedes quedarte despierto toda la noche para hacerlo si tienes el deseo. Y si no tenemos esa aspiración, ese deseo, a la más mínima ya nos sentimos agotados. Pero si estás haciendo algo que tú mismo deseas hacer y no eres forzado por nadie, entonces puedes hacerlo porque la fuerza de la aspiración está detrás de ti, o estás motivado por tu propia aspiración o por tu propio deseo. Por eso no te sientes cansado y puedes continuar. Puedes hacerlo y soportar muchas dificultades. De la misma forma, para practicar el Dharma necesitamos desear hacerlo por nosotros mismos. No podemos forzar a nadie a practicar el Dharma. Si nosotros deseamos hacerlo, basándonos en esto, podemos construir más y más pensamientos positivos, como fe, devoción, creencia, interés. Y debido a esto, uno realmente genera la motivación correcta y hace la práctica adecuada que tiene estas tres partes: la preparación, la parte principal y la conclusión. Así que esta aspiración o el deseo es la raíz de realizar todos los actos virtuosos. 2.2.3.3.2.3.2.1.1.c. Generar la aspiración explicando su causa. Ahora el siguiente, generar la aspiración explicando su causa, que también tiene dos.
2.2.3.3.2.3.2.1.1.c A. Enseñanza breve. Primero, enseñanza breve. ¿Cómo generar esto? La raíz de la aspiración o el deseo es reflexionar sobre los resultados maduros de los actos virtuosos y no virtuosos. Al reflexionar sobre esto, nos hace generar la aspiración de hacer cosas buenas porque necesitamos o deseamos obtener felicidad. Y si queremos obtener felicidad, necesitamos seguir el camino que pueda darnos felicidad o necesitamos comprometernos en actos virtuosos. Necesitamos comprometernos en la causa de la felicidad, que no es otra que los actos virtuosos. Reflexionar sobre el resultado de maduración de las virtudes y no virtudes, esto nos hace generar la genuina aspiración de practicar o de comprometernos en actos virtuosos. 2.2.3.3.2.3.2.1.1.c.b. Explicación extensa. Ahora la explicación extensa, que también tiene dos subapartados. 2.2.3.3.2.3.2.1.1.c.b.i. Enseñanza general sobre los resultados kármicos de la virtud y la no virtud. 7.41 al 7.43. El primero, enseñanza general sobre los resultados kármicos de la virtud y la no virtud. Todos los sufrimientos, todos los temores y todo el fracaso en cumplir los deseos, todo esto es el resultado de realizar actos no virtuosos. Y si tenemos una genuina aspiración o un deseo genuino en la mente, esto nos motiva a comprometernos en actos virtuosos. Y debido a este acto virtuoso, donde quiera que estemos, podremos recibir este resultado meritorio. Aquellos que desean obtener felicidad pero realizan actos no virtuosos, donde quiera que vayan, debido a sus propios actos negativos, sus armas de sufrimiento destruirán su felicidad. Lo que significa que aquellos que hacen actos negativos, aunque deseen obtener felicidad, esta es destruida por su propio sufrimiento a causa de sus propios actos negativos. En una de las enseñanzas se dice que en el momento de la muerte de un rey, su riqueza, sus amigos y parientes no le seguirán, pero su karma, hasta que madure, su karma le seguirá donde quiera que vaya, como una sombra de su propio cuerpo. Cuando vamos al sol, donde quiera que vayamos, nuestra sombra nos seguirá. Igual que esto, donde quiera que renazca, el karma que no ha madurado, este karma seguirá a este rey o a su continuo mental. 2.2.3.2.3.2.1.1.c.b.2.1. Resultados particulares de la virtud. Y ahora el siguiente, resultados particulares de las resultantes, que también tiene dos. 2.2.3.2.3.2.1.1.c.b.2.1. Resultados particulares de la virtud. El primero, resultados particulares de la virtud. Dice en el texto raíz, estrofa 7.44. Debido a la virtud, estaré en el corazón de un loto fresco, fragante y espacioso, con resplandor sustentado por las melodiosas palabras del victorioso. De sus pétalos que se abrirán con la luz del sabio, surgiré con un cuerpo supremo. Permaneceré como heredero del Sugata en la presencia de los victoriosos. Uno descansará en el corazón de un loto fragante, el fresco corazón de un loto fragante, y uno es nutrido por las dulces palabras del conquistador. Las dulces palabras del conquistador significan las palabras del Buda, o aquí significa la enseñanza. Uno es nutrido por el Buddha-dharma y se vuelve elegante, y gana fortaleza y poder gracias a la palabra melodiosa del Buda, el Buddha-dharma. Entonces, uno se convierte en heredero, tendrá un cuerpo excelente, y estará frente a los Budas como el Buda Amitarma u otros Budas, y será nutrido o protegido por el Dharma,
y con tal cualidad, uno se convierte en el heredero del Buda. Todas estas cosas positivas son el resultado de las propias virtudes. Esto se explica de manera poética, pero en cualquier caso, significa que si uno practica el Dharma, puede obtener felicidad y se distingue de los seres mundanos ordinarios, se convierte en una persona mejor, una persona superior, y se convierte en heredero del Buda. 2.2.3.3.2.1.1.c.b.2.2. Resultados particulares de la no virtud. Y ahora el siguiente, los resultados particulares de los actos negativos. La estrofa 7.45 dice: «O debido a mis numerosos actos negativos, seré torturado por los esbirros de llama, que me despellejarán y verterán sobre mi cuerpo cobre fundido por un inmenso fuego abrasador. Y con espadas y puñales incandescentes trocearán mi carne en cientos de pedazos que caerán en el suelo metálico terriblemente ardiente». En resumen, significa que debido a los actos negativos graves, uno caerá en los reinos infernales, donde experimentará todos estos tipos de sufrimiento, tal como se explica en el texto raíz, lo que significa que experimentará el sufrimiento de los infiernos calientes y también otros sufrimientos debidos al propio karma negativo. 2.2.3.3.2.1.1.c. Resumen. 7.46. Ahora resumen la estrofa 7.46. Por tanto, reflexionando sobre la consecuencia de los propios actos negativos, que es experimentar los sufrimientos de los reinos infernales, y el resultado de nuestros actos virtuosos, que es experimentar felicidad, no solo la felicidad mundana, sino la felicidad genuina, uno puede finalmente convertirse en Buda. Y gracias a reflexionar sobre el resultado de estas virtudes y no virtudes, podrá generar una fuerte aspiración a dedicarse a los actos virtuosos y respetar lo que ha de ser adoptado, que son los actos virtuosos, y respetar lo que ha de ser abandonado, que son los actos negativos. Respetar significa que uno debería realizar las virtudes que necesita adoptar y abandonar la no virtud que necesita abandonar. Debe mostrar respeto y debe creer en ello de todo corazón. Y luego, con esto en mente, debemos aplicar este tipo de comprensión intelectual en nuestra práctica. Por tanto, debemos hacer lo que necesitamos hacer: adoptar los actos virtuosos y abandonar los actos no virtuosos. Tal como hemos estudiado o adquirido la comprensión intelectual, debemos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Hasta aquí se ha explicado la primera fuerza, la aspiración o el deseo. 2.2.3.3.2.3.2.1.2 Orgullo. Y ahora el siguiente, orgullo. La segunda fuerza es el orgullo. Orgullo aquí significa firmeza. Una vez que comienzas a dedicarte a las virtudes, no cambias de opinión, simplemente continúas haciéndolo hasta que se complete. Esto también tiene dos. 2.2.3.2.3.2.1.2.a. Asumir el orgullo. 7.46 al 7.48. Primero, asumir el orgullo, que va de la estrofa 7.46 a la 7.48. En el texto raíz se dice en la estrofa 7.46: «Por lo tanto, aspiraré a lo que es virtuoso, y con devoción lo pondré en práctica». Y tal como se explica en el Vajra Dwaya, Dwaya significa Yaltsen, estandarte de la victoria, cultivaré una firme confianza. Tal como se indica en el Vajra Dwaya Sutra, se dice que cuando el sol sale nunca da marcha atrás porque algunos lugares sean irregulares, porque haya algunas montañas y valles. Incluso a pesar de las irregularidades, defectos u otros obstáculos, el sol no dará marcha atrás. El sol continuará brillando en todos estos lugares, sean lugares planos o irregulares. Por tanto, el sol iluminará todos los lugares. Aunque estén oscurecidos por una montaña, seguirá iluminando.
Estos obstáculos no afectarán al sol para que salga a iluminar todos estos lugares. De igual forma, los bodhisattvas también son como el sol. No se verán afectados por las faltas de los seres sensibles. No echan marcha atrás en su dedicación a los actos virtuosos, sino que iluminarán a los estudiantes apropiados y los guiarán a la liberación y a la iluminación. Aunque afrontes obstáculos como el sol afronta obstáculos para brillar a causa de la irregularidad, o porque a veces la tierra queda oscurecida por montañas, etc., aunque uno afronte algunos obstáculos, aún así el sol iluminará todo. Los obstáculos no impedirán que el sol salga, el sol iluminará. Del mismo modo, los bodhisattvas no se verán afectados por las faltas de los demás, sino que seguirán brillando con su luz y desarrollando los actos virtuosos ayudando a los demás. De esta manera, tal como se expone en el Vajradhwaya, uno también se adiestrará en esta firme confianza. Una vez que ha comenzado a dedicarse a los actos virtuosos, no dará marcha atrás, no cambiará, sino que continuará haciéndolos. Si uno da marcha atrás, si deja de realizar actos virtuosos, aumentarán mucho los actos negativos y sufrimientos, y además podría llegar a acostumbrarse a esto aumentando su sufrimiento. Por lo tanto, uno debería abandonar este tipo de acciones de dar marcha atrás y comenzar a dedicarse a lo virtuoso, simplemente continuar haciéndolo sin ninguna duda, sin ningún otro pensamiento. Si uno revierte esta acción e intenta hacer otra acción y luego otra acción, entonces ninguna de estas acciones se completará. Primero empieza esta y luego comienza otra. Significa que no tiene una mente estable o un pensamiento estable, y además no vamos a poder terminar las dos actividades. No podremos completar ambas. Por lo que una vez que hemos empezado una actividad, nunca deberíamos dar marcha atrás y dejar de hacerla, sino continuar hasta completarla. 2.2.3.3.2.3.2.1.2 V. Explicación sobre cómo emprender su práctica. Ahora el siguiente. Explicación sobre cómo emprender su práctica. Este también tiene dos. Enseñanza breve y explicación extensa. 2.2.3.3.2.3.2.1.2 B.A. Enseñanza breve. Estrofa 7.49, que dice: las acciones, las emociones aflictivas y la habilidad. A esas tres cosas hay que aplicar la confianza. Pensar, lo haré yo solo, es la confianza en la acción. Estos tres elementos de la primera línea se conocen como orgullo. A veces la palabra negativa no aparece en el texto raíz como aquí. Habla de las acciones, las emociones aflictivas y la habilidad. Esta es la lista que se da. Pero aquí, cuando habla de emociones aflictivas, se refiere a las emociones aflictivas que hay que destruir. A veces hay partículas de negación que no aparecen en el texto raíz y el motivo de por qué, por ejemplo, no aparece la palabra no, es porque el texto original está compuesto con una métrica particular. Tiene que haber un número de sílabas en cada verso. Y por eso a veces se quitan algunas sílabas, algunas partículas como el no. Debido a eso, si intentamos simplemente comprender el significado directo del texto raíz, podemos hacer una mala interpretación o podemos comprender el significado opuesto o erróneo. Cuando aquí se habla de las acciones, está hablando de los actos virtuosos. Cuando habla de las emociones aflictivas, se refiere a destruir las emociones aflictivas y su poder, la habilidad. Y a esos tres elementos es a lo que estamos llamando el orgullo. Hay tres tipos de orgullo que se explican aquí. 2.2.3.3.2.1.2.b.b. Explicación extensa. Ahora, explicación extensa también tiene tres. 2.2.3.3.2.1.2.b.b.I. Orgullo en la acción. 7.49 al 7.51. El primero es orgullo en la acción, pensando que uno mismo puede hacer todos los actos virtuosos para el bien propio y el de todos los seres sensibles. Este tipo de pensamiento se llama orgullo de la acción u orgullo en la acción. La razón por la que uno necesita tener tal orgullo es porque, debido a nuestras propias aflicciones mentales, perdimos nuestro control, y debido a esto, no pudimos lograr nuestro propósito,
y por esto tampoco podemos lograr el propósito de los demás, por lo que esta aflicción mental destruye el propósito propio y el ajeno. Así pues, ahora uno debería generar tal orgullo en la acción pensando: yo mismo realizaré todos los actos virtuosos para el bien propio y el de todos los seres sensibles. Incluso si es un acto menor de virtud, deberíamos ayudar, llevarlo a cabo. Aunque los otros estuvieran haciendo acciones menores, también debería ayudarles. No es apropiado simplemente mirarlos, sino que deberíamos ayudarles, como ayudar a llevar bolsas o traer cosas o una ayuda menor. Uno también debería hacer este tipo de ayuda, no solo una ayuda en las cosas grandes, sino también ayudar en cosas pequeñas. Si piensas que este tipo de trabajo, como ayudar a llevar las maletas o bultos de un lugar a otro, son acciones bajas o muy inferiores, y que yo mismo soy mucho más importante, superior, si uno tiene este tipo de pensamiento, eso significa que tiene orgullo, y a causa de este orgullo, no ayuda a los demás en tareas pequeñas. Por lo tanto, es mucho mejor no tener este tipo de orgullo, porque si ese orgullo nos impide ayudar en tareas menores, entonces es este tipo de orgullo lo que necesitamos abandonar. Aquí deberíamos saber que el orgullo tiene dos significados: un orgullo que necesitamos adoptar, incorporar, y un orgullo que necesitamos descartar, abandonar. Y no deberíamos mezclarlos, de lo contrario, no entenderemos el significado, lo que se explica en el texto. 2.2.3.3.2.3.2.1.2.b.b.ii. Orgullo en la capacidad. Ahora, en segundo lugar, el siguiente es orgullo en la capacidad. Este es el segundo tipo de orgullo, orgullo en la capacidad. Y también tiene 4. 2.2.3.3.2.3.2.1.2.b.b.ii.1. Es razonable depender del orgullo. 7.52 al 7.54. El primero es razonable depender del orgullo, que corresponde a las estrofas 7.52 al 7.54. Se dice en el texto raíz, estrofa 7.52. Hasta los cuervos se comportan como águilas cuando se encuentran con una serpiente muerta. Si soy tan débil y pusilánime, me dañarán incluso las pequeñas faltas. Si el cuervo ve a la serpiente que se come a los pájaros, normalmente se asusta, pero si ve una serpiente muerta, no tiene miedo y vuela por el cielo como un águila, porque no hay miedo, porque la serpiente ya está muerta. El cuervo desprecia a esa serpiente muerta, no siente respeto hacia ella, y debido a eso vuela en el cielo como un águila. De manera similar, si el orgullo hacia nuestra capacidad es débil, es frágil, incluso las faltas menores actuarán como una falta grave, al igual que el cuervo que se comporta como un águila cuando la serpiente está muerta. Y estas faltas nos dañarán. Aquellos que se sienten desanimados en lo que se refiere a abandonar las aflicciones y aquellos que no desarrollan las acciones necesarias para liberarse de las aflicciones son las personas que no pueden lograr la liberación porque no están implementando los métodos para obtener la liberación. Debido a que están desanimados, no aplican el método y no llevan a cabo actos virtuosos, y sin la práctica de actos virtuosos no hay modo de lograr la liberación. Por lo tanto, mentalmente uno debería tener tal orgullo en lo que se refiere a la propia capacidad, y además debería esforzarse en el compromiso de desarrollar acciones virtuosas. Gracias a estos dos factores, uno no va a ser vencido por el temor o por las graves aflicciones mentales porque tiene una mente estable y tiene este tipo de orgullo o firmeza para realizar acciones virtuosas, y debido a este orgullo o firmeza puede derrotar todas estas faltas. Sin embargo, si nuestras faltas nos superan y logran tener más poder que nosotros, entonces seremos objeto de burla, de risa, para todos los seres en los tres reinos.